Con la aparición de los cadáveres de los desaparecidos en el caso de Tumeremo, tenemos obligatoriamente que hacernos las siguientes interrogantes. ¿A quién protege o qué encubre el gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, que reiteradamente negó los hechos, que habló en lo que considero un irrespeto a los familiares que hoy lloran sus muertos, los calificó de asesinatos virtuales? Y hasta el día de hoy, el gobernador del estado Bolívar no se le ha movido ni una sola fibra de solidaridad para ir a dar el pésame o por lo menos aliento a las personas o familiares que tienen víctimas, en este caso de los mineros desaparecidos. ¿Por qué, si esta situación ha sido repetitiva en el caso concreto de matanzas al sur del estado Bolívar, que se han dado en el Callao, en Guasipati, en Tumeremo, en el municipio Sucre, en el Caura, arriba, por qué las Fuerzas Armadas Nacionales no han tomado el control de esta situación? ¿Es que acaso hay un paraestado en el estado Bolívar? ¿Hay un estado dentro del estado impuesto por estas bandas criminales? Siempre hemos insistido en que hay elementos, componentes de nuestras Fuerzas Armadas que tienen una suerte de asociación con estos grupos o bandas criminales que operan al sur del estado Bolívar. Siempre lo hemos señalado. ¿Y por qué no actúan nuestras Fuerzas Armadas? ¿Es complicidad o es ausencia? En los dos casos es siempre grave. Cualquiera de los dos casos es siempre grave. Y eso nos coloca en una situación, desde el punto de vista de país, desde el punto de vista de Estado, en una situación de fragilidad o vulnerabilidad grave, porque allí sencillamente no hay presencia del Estado, hay ausencia absoluta. Pero aunado a esto, el tema de la crisis eléctrica, el tema de la crisis de agua, el tema de la crisis de inseguridad nacional, el tema de la crisis de salud, con la ausencia de medicamentos, el tema de la ausencia de alimentos, que ha generado una crisis de hambre, indudablemente que esto nos coloca en una situación de fragilidad extrema, razón por la cual yo tengo que hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales en función de dar un debate relacionado con el tema de, del nacionalismo, la soberanía o el concepto de patria que aquí en el país tenemos. Rangel Gómez, con su actitud, con su conducta, tiene que ser investigado. El Estado, con la aparición de los cadáveres, no puede sencillamente conformarse y decir que cierra la investigación. Nada de eso. Pienso igualmente que elementos o factores componentes de nuestras Fuerzas Armadas tienen que ser investigados en este caso. Y eso es, a nuestro modo de ver, definitivamente lo responsable.
Yo denuncié, y es un reclamo que tengo que hacerle a la fiscal general de la República de forma directa. Yo le presenté una denuncia a la fiscal. Le solicité, por cierto, varias entrevistas por escrito, porque no me quiso recibir nunca en relación a al financiamiento que recibió Rangel Gómez para su campaña electoral de parte de la empresa Minerven, la única empresa minera del Estado que funciona allá en Bolívar. Esa empresa financió la campaña de Rangel Gómez. Aquí están las denuncias, todas las que hemos venido haciendo contra Rangel Gómez, y las distintas pruebas y documentación. Y siempre él ha negado esto. Esa es su conducta, negarlo. Y encuentra dentro del PSV y dentro del gobierno una protección especial. ¿Quién protege a Rangel Gómez? ¿Quién lo cuida? ¿Qué esconde Rangel Gómez? ¿Qué secreto les conoce al gobierno que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa? ¿Por qué, si él aparece reiteradamente relacionado con estos hechos y ahora en esta oportunidad en lo que hemos calificado un irrespeto a la familia de las víctimas en Tumeremo, bueno, negando y hablando de asesinatos virtuales, y todavía no se ha presentado al sitio? ¿Por qué a este señor no le dicen absolutamente nada? ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro con Rangel Gómez? ¿Qué cuentas le van a pedir en esta oportunidad? ¿Dónde está la condición ética y moral de funcionarios al frente de organismos del Estado que tienen o no pueden callar hechos como estos? Y que precisamente Rangel Gómez los calló y los ocultó. ¿Por qué los trató de ocultar? ¿Por qué los negó? Son interrogantes que nosotros nos hacemos y que en definitiva nos llevan a preguntarnos al final por qué el Estado venezolano o el gobierno, a pesar de que vive de fracaso en fracaso con programas de minería en el Estado Bolívar, por qué no termina de una vez de establecer un plan de ordenación del territorio para acabar con la anarquía de los espacios mineros y establecer definitivamente mediante un plan de ordenación territorial dónde se puede hacer minería, dónde no se puede hacer minería, cómo participan los pequeños, medianos y artesanos mineros del Estado Bolívar, cómo participa el capital nacional en la minería, porque si hay minería o ofertas de minería para chinos, canadienses, rusos y todos los 35 países que anunció Maduro, ¿por qué no para los venezolanos? Cuando nosotros llegamos comentado, se estaba hablando de que exigía el gobierno de investigación al gobernador de las Fuerzas Armadas. Sí. Completarnos justamente esa idea. Y respecto a lo que usted señalaba de Rangel Gómez, que fue financiada su campaña por la empresa Minerven, ¿tiene pruebas y las va a presentar? Efectivamente, no, eso está presentado ante la Fiscalía General de la República. Aquí la tengo. Caso Minerven y aporte para elecciones 2012. Aquí lo tengo. Y las veces que le pedimos a la fiscal, estas son 3 comunicaciones distintas que hicimos para la fiscal general de la República, pidiéndole por favor que me recibiera en mi condición de parlamentario para hablar del caso y de los otros casos relacionados con Rangel Gómez. Aquí está la denuncia concreta en la cual establecemos. En este caso tenemos una triangulación perfecta en la cual se organizaron para delinquir 3 grupos distintos: CBG, Minerven, Corpobrica y Rangel Gómez.
¿por qué la fiscal no actúa o no me recibió en este caso? Y señalo, vista la situación ya de localización de los cuerpos hechos en el caso de Tumeremo y anunciados por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, nos tenemos que preguntar sencillamente a quién protege Rangel Gómez.